Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy quiero compartir la palabra del Señor hablando sobre un tema importante, ¿no? Que para las personas siempre marca un antes y un después. Me refiero a las decisiones de tu vida, de la mía, de nuestras vidas. Y para eso vamos a ir directamente a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, verso 16, dice lo siguiente: Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad, y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y van a hallar descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Aquí vemos dos cosas muy claras, ¿no? Con respecto a las decisiones. Primero, vemos un llamado de Dios a pararnos en un camino, a mirar, a preguntar por las sendas antiguas, ¿sí? Por los buenos consejos de la Biblia, de la palabra de Dios, a mirar cuál sea el camino a seguir y por sobre todas las cosas a transitar por ese camino. Esto es lo que vemos en este llamado de Dios. Pero es tremendo la respuesta, ¿no? De quienes escucharon este mensaje. Más aún teniendo en cuenta que Dios, al decirle a la audiencia, a las personas, a las familias, anden por el camino, anden por el buen camino, porque van a hallar descanso para sus vidas. Algo que toda persona quiere, ¿no? La tranquilidad, el descanso diario, en lo posible estar libre de, bueno, por lo menos la mayor cantidad de problemas. El mismo Jesús, haciendo una comparación del camino, en el Evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero vemos aquí entonces el llamado de Dios. Lo segundo que vemos en este texto es la rebeldía de las personas, la rebeldía a Dios del ser humano, porque ellos le respondieron, no andaremos. Y esto nos recuerda lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un fin de muerte espiritual. ¿Sí? ¿Cuántas veces, no solamente en aquellos tiempos, sino en los actuales, hay personas que están en una situación que solo Dios puede responder milagrosamente a esa necesidad o a esa demanda? Pero sin embargo, esa tosudez, esa atadura espiritual que dice, no andaremos. No vemos otra cosa aquí que la rebeldía del hombre, la rebeldía de la mujer, la rebeldía del ser humano para con Dios. La vida del ser humano consiste en las decisiones que toma. En realidad, nuestra vida consiste en las decisiones que tomamos a diario. Decidimos estudiar o no, decidimos casarnos o no, se decide cómo educar a los hijos, se decide trabajar o no, se decide cuándo salir de la casa o cuándo quedarse, se decide qué comer, se decide qué vestir, se decide quiénes serán los amigos y también uno en esa decisión marca, dice, estos son mis enemigos. Y si vamos a la iglesia, vamos a lo que dice la palabra de Dios, se decide congregarse o no congregarse. Es una elección de la persona. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se decide perseverar o abandonar en el camino de Dios,
se decide el buscar la comunión con el creyente o no buscarla muchas veces. Como iglesia, se decide orar o no orar. En otras palabras, se decide discipularse o no discipularse, estudiar la palabra o no estudiarla. Y yendo un poquitito más lejos, podríamos decir que se decide dónde pasar la eternidad. La Biblia nos habla de un paraíso llamado cielo y un lugar llamado infierno. El primero es un espacio, un sitio de placer y gozo, nos dice la palabra del Señor. El segundo, de dolor y sufrimiento. Para ser más claro, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, nos recuerda: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y hablando de las decisiones que tomamos en nuestras vidas, alguien dijo que hay cuatro grupos de personas, y su manera de actuar ante la toma de decisiones. El primero de ellos podríamos decir que son aquellos que deciden decirle no a Dios y hacer su voluntad humana. O sea, le dicen no a Dios y en cuanto a su forma de transitar en la vida, no lo deciden hacerlo como Dios lo enseña en su palabra, sino como ellos lo quieren. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18 y 19, dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los que deciden decirle no a Dios y andar como ellos quieren en la vida. El segundo grupo que podría mencionar es el de aquellos que deciden no tomar decisiones. Podríamos decir los indecisos. En Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que va a recibir cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ir o no ir, ser o no ser. Después está el tercer grupo de personas que, eligen su manera de tomar las decisiones. En este caso están los que deciden creer en Dios, pero atención, sin comprometerse. Estamos hablando de aquellos que asisten a una iglesia solamente por la religiosidad, solamente por el que dirán, solamente por la familia, solamente porque nacieron, entre comillas, en una cuna cristiana. Se acercan, van, participan, pero no se comprometen. Yo tengo muchas cosas para hacer, pastor, perdóneme, pero no me puedo comprometer. Y hablamos esto de la fe, ¿sí? De los que tienen una fe un poquito flaquita, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que fe es sinónimo de obediencia. Y después está el cuarto grupo, ¿no? Los que deciden morir para el mundo o vivir para Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, verso 62, nos dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Son aquellos que, están dispuestos a dar todo por Dios y por la obra de Dios, que eligen morir metafóricamente hablando y espiritualmente hablando al mundo, a los deseos de la carne, a la vanagloria del hombre, a las pasiones de esta tierra,
y vivir para Dios. O sea, deciden seguir al Señor. La decisión que nosotros no tomemos, Dios no la va a tomar por nosotros. O sea, las decisiones las tomamos nosotros y después vemos si lo hacemos en la voluntad de Dios, la compañía de nuestro Señor está prometida. Quiero terminar con un texto en el libro de Josué, capítulo 24. Ustedes lo pueden buscar si lo desean mientras escuchan este mensaje, versículo 15. Y si mal te parece servir a Dios, escoge hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Primero deseo que Dios te bendiga si estás escuchando esta palabra y este mensaje. Y segundo, para cerrar te pregunto, ¿qué vas a decidir en el día de hoy? Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este tiempo y espero que sea de mucha bendición para tu vida.